Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que me permite, en medio de tus hermanos, Señor, y en tu presencia, hablar de tu palabra. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que llene mis labios, primeramente mi corazón, para que cada palabra de mi boca salga, venga influida y sazonada con el Espíritu Santo. Me escondo detrás de la cruz de Cristo. Señor, glorifícate, que te queremos y quiero glorificarte a esta hora por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Y te presento cada uno de los oyentes, Señor, para que sean como tierras fértiles, que cae una semilla que produce mucho fruto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. El domingo pasado estuvimos recordando y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte, sobre el pecado, y esa victoria se convierte en una salvación para nosotros, a una salvación para todo aquel que cree. Y sabemos que todo el que está aquí, o en su mayoría, cree en Él. Y dice la palabra de Dios, el que cree en mí debe y tiene que obedecer mis mandamientos. O sea, que ojalá que en esta mañana sea un tiempo de edificación para tu vida. Y hablando de esa salvación tan grande que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, el tema de hoy lo vamos a titular: no descuidemos esta salvación tan grande. No descuidemos esta salvación tan grande que ese Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Ahora, aunque somos salvos por su gracia, por su gran amor que nos amó, tenemos alrededor de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tenemos un camino que andar. Y en ese camino que andar se nos presentan muchos obstáculos. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos llama a confiar en Él, tener puesta nuestra mente, nuestra fe completamente en Él, y saldremos y seremos vencedores en cada circunstancia que nos enfrentemos. Y hoy vamos a hablar algunos de los puntos y de las áreas para ser fortalecida, con el fin de exhortarte de que esta salvación que Cristo adquirió y te la ha entregado, nos la has entregado por su gracia, por su gran amor, no la descuidemos. Aún teniendo áreas que muchas veces fallamos y nos hacen morir en áreas, Dios nos ha dado cada estrategia para que podamos salir victorioso de cada área y vencer, ir cambiando, ir transformándonos la imagen de Cristo, que es la... Perdón, que no puedo respirar con esto. Que es el objetivo principal de nuestro Señor, de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y Él nos va ayudando cada día. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 1, los versículos 1 y 2, y luego también en el mismo Hebreo, capítulo 2, versículo desde el 1 al 4. Y el tema central es: no descuidemos esta salvación tan grande. Y cada punto que vamos a enfatizar, a recalcar, es para que te recuerde que tú no estás exento de incluso muchas veces tropezar. Pero hay esperanza en Jesús. Por gracia eres salvo. En Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y pasamos al capítulo 2, versículo 1, ahí mismo. Por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Si Dios, a través de su Señor Jesucristo, de los profetas primero, nos dijo y nos anunció esta salvación desde cuando, recordamos, desde cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Él le prometió a la mujer que por su simiente, de su simiente saldrá un Salvador, le dio una esperanza. Y vemos a través de la historia de la redención que según el pueblo caía, se arrepentía, se humillaba, el Señor venía y le daba una esperanza y le salvaba. Y vemos a lo largo de la historia que viene de salvación en salvación. Derrotas, el pueblo caía en pecado, se humillaba y volvía y le daba esa esperanza. Así que en esta mañana venimos a hablarte de una esperanza, de mantener la salvación tan grande que Cristo compró, pagó el precio por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Y aunque muchas veces caemos y no estamos exentos, incluso caminando, siendo unos cristianos verdaderos, unos creyentes que tienen su confianza puesta en Dios, muchas veces hay áreas de nuestra vida que desfallecemos. Muchas veces dentro de nosotros hay avaricia de X cosa. Y Dios nos da la estrategia de cómo superar esas áreas para que no nos moramos en esas áreas, sino que tengamos vida nueva en Cristo. Muchas veces pasamos por tiempos de depresión. La depresión uno de los resultados que viene por falta de confiar en Dios. Porque si confiamos completamente en Dios, no nos llega la depresión. Entonces Él nos viene a dar una esperanza y decir, hijo mío, hija mía, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué te deprime? Hay una esperanza en el Señor. Ven que yo te voy a salvar. Conserva esa salvación tan grande. Y podemos ver, al decirnos el escritor a los hebreos, que nos dice, no descuidemos esta salvación tan grande. Nos está diciendo que esta salvación también podría perderse. Recordemos que cuando Moisés cuando estuvo el pueblo de Dios junto con Moisés en el Éxodo, cuando el pueblo pecó e hizo ídolos, becerro de oro, la ira de Dios se encargó. Dios se airó y le dijo a Moisés, lo voy a destruir. Y Moisés le dice, si lo destruye, mejor bórrame del libro de la vida. Quiere decir y el Señor no le respondió, no te puedo borrar. No te puedo borrar. Quiere decir, hermano mío, tenemos que cuidar esta salvación tan grande, aún en las dificultades que se nos presenten, aún viviendo en un mundo pecador, viviendo incluso entre el mundo donde hay hermanos, en la iglesia podemos encontrar hermanos que nos traicionan, en nuestra familia, podemos recibir golpes duros y muchas veces en nuestra mente natural podríamos preguntarnos, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha permitido esto? ¿Por qué? Y te recuerda el Señor, cuida esta salvación tan grande que Él ha conquistado en la cruz del Calvario. Ve a Cristo, perdona al hermano, perdona a quien te haya ofendido, lo que haga falta, pero trata de estar en paz con Dios y cuidar esa salvación tan grande que tenemos. Es muy valiosa, queridos hermanos. Aleluya.
Y vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lo vamos a repasar en su mayoría, que podemos ver que hay muchas ocasiones que podemos caer. Hay muchas ocasiones que aún viviendo una vida íntegra nos lleva que si nos descuidamos, caemos. Y el propósito de esta mañana, uno de los propósitos es, hermano, que esté con los ojos abiertos, puesto en Jesús. El Señor Jesús nos dice, velad y orad en todo tiempo, para que no caigáis en tentaciones. Si ha caído, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de reconciliación. Él ha enviado a su Hijo Jesús para reconciliarte con Dios, para reconciliar al ser humano con Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tú y yo caigamos. Pero hay obstáculo. Pero cada obstáculo que se presente hay una salida y hay una estrategia que el Señor ha dejado en su Santa Escritura para que tú y yo nos arraiguemos y la agarremos. Dice, sobre todo tomad el yelmo de la salvación, tener eso en nuestra mente, tomad el yelmo, el casco de la salvación, que en nuestra cabeza, en nuestra mente, nuestros ojos estén todo puestos en cuidar esa salvación. Y no solo por nuestro propio mérito, porque no podríamos, pero el Señor ha prometido, cuando se fue, dijo, voy a enviarle, no estaréis solo, enviaré el Consolador para que esté todos los días con ustedes, para consolarle, para animarle, para darle convicción de pecado también. Muchas veces pecamos, voluntaria o involuntariamente, inocente o a sabienda, y el Espíritu nos da el testimonio y nos da la convicción para que vayamos, no con el fin de acusarte. Dios, el Señor no te acusa, el Espíritu Santo no te acusa. El acusador de los hermanos es el enemigo, pero sí el Espíritu Santo te da con una palmadita con amor y te dice, hijo, hija, ha fallado, ha caído, pero tiene un Salvador. Ven a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a empezar a leer en Lucas capítulo 17, los versículos 3 y 4. Y como hemos dicho antes, vamos a enumerar algunas de las tantas cosas que hay que provocan que podríamos caer y desviarnos y deslizarnos. No que con estas cosas podríamos o no perder la salvación, pero sí desviarnos del camino y hacer morir en nosotros áreas de nuestra vida que deben de estar vivamente y fuerte en el Espíritu, que deberían estar fuertes para ayudar a otros y nosotros ser fortalecidos. Dice el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. No, el Señor no te está diciendo que sea ni masoquista, ni que todos los días puede el hermano u otra persona persistir en el pecado, en el mismo pecado, y venir todos los días y perdóname todos los días. No te está diciendo eso, pero ser paciente y evitar que por una ofensa llegue a ti una amargura, que por una ofensa te quite la paz. Es el propósito que Dios busca, uno de los propósitos que Dios busca en perdonar. No es solamente para satisfacer al otro, a la otra parte que ha ofendido. Más bien es por nosotros mismos, que cuando perdonamos, viene la paz. Aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor Jesús, y encontraréis reposo para vuestras almas. ¿Y cuál era uno de los atributos del Señor? ¿O es?
perdonador, perdonador. Así que, amado amigo y hermano que está aquí en esta mañana, si tiene cosas que perdonar, si hay algo en tu corazón que te está lastimando, que está rasgando tu corazón, te está molestando, te quita parte de tu vida, en áreas de tu vida o tiempos de tu vida, enfrenta a ese Dios, pídele a Dios. Muchas veces no podemos con nuestra propia fuerza. No es fácil el perdonar. Incluso con nuestra propia fuerza es muy difícil. Pero Dios dice, yo pongo tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. Por tanto, pidámosle a Dios en cada área que nos falta perdonar, en cada área que no nos levantamos, que nos quita el sueño, que nos quita la vitalidad, pidámoslo: Dios mío, yo quiero perdonar. Dios mío, yo quiero amar. Dame ese amor, dame ese perdón para con los demás, así como tú me has perdonado. Y el Señor, que es benevolente, grande en misericordia, y es bueno en gran manera, Él va a ser propicio contigo, más abundantemente de lo que pide, y te va a dar esa fortaleza, ese poder para perdonar y ser un hombre, una mujer renovada, nueva, con ganas, con esperanza, con amor, con gozo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos más adelante en el propio capítulo 17, en el versículo 7, donde dice el deber del siervo. Muchas veces, como que no vamos a leer aquí, sino más adelante, muchas veces hacemos el bien, caminamos justamente en justicia y vamos por la vida según los mandamientos de Dios. Y vemos que muchas veces podríamos caer en el error de creernos, lo estamos haciendo bien, qué bien vamos. Tenemos que tener cuenta en esto. Mira que en el versículo 10 del capítulo 17 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No quiere decir que somos inútiles, que no servimos para nada, no. Está diciendo que debemos de tener una actitud de siempre de obedecer a Dios y servir al prójimo, servir a los demás. ¿Para qué? De esta manera cuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y nos decimos a nosotros mismos en nuestro interior, que no somos tan buenos como muchas veces podríamos creernos. Nadie es bueno, dice el Señor. Y con esto Él no nos está acusando de que somos malos, sí, pero sí apercibiéndonos de que estemos alerta y cuidar incluso de nosotros mismos. Porque nos deslizamos, continuamos y muchas veces recibimos halagos y halagos de que estamos haciendo cosas bien y tal. Y nuestro corazón puede hacernos una mala pasada. Más bien decirnos en nuestra intimidad con Dios: la gloria es para ti, oh Dios, tuya es la gloria, solo soy un siervo. ¿Y qué hace un siervo? Como dice el Señor, que en aquel tiempo que existían los esclavos y todo eso, y ahora en este tiempo cuando nos pagan por un trabajo, estamos trabajando por algo, no hacemos el trabajo, debemos esperar la recompensa, sí, el pago, pero no halagarnos de que qué bien lo hicimos, porque nos están pagando para eso. Y así Dios nos ha salvado para buenas obras. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra: y especialmente a los hermanos de la fe, especialmente de los hermanos de la fe. Así que en esta mañana el Señor te quiere animar también a continuar el buen camino que lleva, y si no, examinarte y cambiar.
que Dios es fiel y justo y te quiere animar en esta mañana. Es una palabra de ánimo y de confortamiento para ti en esta mañana. Y más adelante vemos la reflexión acerca de los 10 leprosos que el Señor sanó, ¿no? Que iban por el campo, iba por una aldea y por allí habían 10 leprosos, como en aquel tiempo lo que eran, estaban contagiados de lepra, no se podían acercar a las personas, estaban de lejos y le gritaron al Señor que los sanara, ¿no? Y entonces el Señor Jesús le dice, vayan al sacerdote para que sean, y decirle, ¿no? Y por el camino se sanaron todos. Y luego vino uno gozoso donde el Señor, de los 10 vino uno gozoso y se postró delante del Señor y glorificaba el nombre de Dios. Y dice el Señor, eran 10, ¿y cómo que ha venido solo uno? Pues ese fue el que vino. Así muchas veces, estando viviendo una vida de consagración y trabajando y esforzándonos incluso por los demás, muchas veces no recibimos, lo que recibimos son bofetadas, engaños, traiciones, muchas veces. Así como esta parábola que nos dice de los 10 solo vino uno agradecido, los otros recibieron la bendición y se fueron. Así que cuando veamos que de 10 se van 9, pero uno glorifica a Dios, vamos a darle la gloria a Dios. Que eso no nos tome por sorpresa. Que no te tomes por sorpresa que en el mundo habrán muchos que van a los pies de Cristo solo por la comida. Otros solo van por la sanidad. Otros van solo por el bienestar. Y otros van simplemente porque se sienten bien. Pero amado amigo y hermano, que tú no seas como uno de esos 9, más bien que sea como ese uno que regresó a los pies de Cristo y le adoró y le glorificó. Tú has sido salvado para conservar y cuidar esa salvación tan grande y venir a los pies de Jesús constantemente, adorarle, glorificarle, estudiar su palabra, meditar en ella, que ahí es que lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino son tus palabras, dice el salmista. Y así podremos estar fuerte cada día más, levantado, y cada vez que recibamos un golpe podamos resistir en el día malo y podamos salir victoriosos y ser de testimonio a otro. Así que cuando reciba un golpe que muchas veces injustamente, de una traición, de un desengaño, mira a Cristo. Si a Cristo, que pagó el precio directamente, le hacían tantas cosas, ¿cuánto más a ti y a mí? Que esas cosas que muchas veces son difíciles de aguantar, no sean obstáculos, no sean impedimento para que tú continúes en esa vida de consagración con Dios y en fe con Él. Aleluya, gloria a Dios. Más adelante seguía el Señor Jesús caminando a través de la vida, en cada aldea, proclamando la salvación que Él vino a traer. Entonces, el Señor fue preguntado por los fariseos en una ocasión, ya es en el capítulo, todavía en el 17, versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y más adelante nos dice en el 32, desde el 28, 27, que decía, habla acerca de cuando la venida del Señor iba a ser
como en los días de Noé, que se daban en casamiento, construían casa, también como en los días de Lot. Y así estamos en estos tiempos, nos ha tocado vivir estos tiempos, los últimos tiempos, que el Señor está por venir. Y en estos últimos tiempos van a haber más estrategia de parte del enemigo y del mundo para poderte arrastrar y desviarte del propósito que Dios tiene para ti con la salvación. Habrá muchas cosas para distraerte y quitarte del enfoque de la salvación para que te descuide, con el fin de que tú te descuides de esa salvación tan grande que Dios ha conquistado. Por tanto, amados hermanos, en esta mañana el Señor nos está recordando, mi venida es, recuerda cuando Noé, hacían todo y nadie le hacía caso a Noé, hasta que llegó el día de la lluvia. Y todos perecieron excepto su familia. También con relación a Lot y su familia, el Señor le advirtió, así como nos está advirtiendo a nosotros. Y la mujer de Lot miró hacia atrás cuando iba camino a su salvación, camino a ser huyendo, escapando de la ira de Dios. Así Él te está diciendo esta mañana, escapa del mundo, escapa de esas áreas que y no solo del mundo, muchas veces estamos en la iglesia y hacemos todo, pero escapa de esas áreas que te acorralan. Puede ser el orgullo. En este mundo el orgullo está arraigado en el corazón del ser humano y fácilmente, si lo alimenta por la mínima, en la mínima se alimenta, crece, y es como un perro bulldog, que cuando crece muy fuerte, destruye al más débil. El orgullo es un enemigo que está dentro de nosotros. La avaricia es otra cosa. Tenemos en este mundo de que nos bombardean con tantas cosas por los ojos, y esto, y esto, y esto, y hay mucha facilidad de tener muchas cosas. Y dice Dios que la avaricia es idolatría. Apártate de la avaricia porque eso es idolatría. Y la idolatría es lo que Dios más odia. ¿Por qué? Porque la idolatría ocupa el lugar que Dios debe de ocupar. Y Dios es único y celoso y no te quiere compartir con otro. Así que apartémonos en esa área. Cada uno tiene sus áreas débiles, pero Dios está ahí para ayudarte por medio del Espíritu Santo. Tú no has venido a ser presa del diablo, de Satanás. Tú has venido a ser salvado por Cristo. Cristo pagó el precio por ti. Tú vales mucho para Cristo. Tú vales mucho para Cristo. De tal manera Él amó al mundo, te amó a ti, que vino aquí y se entregó para que tú y yo no nos perdamos más, tengamos vida eterna por la fe. Todo aquel que cree será salvo. Pero que no es un creer, porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. No solamente crea, amado hermano, sino tenemos que obedecer y guardar sus mandamientos. Amén. Y no solamente en las bonanzas y en los tiempos buenos y con las personas que son agradables, sino desde los tiempos difíciles en tu casa. ¿Cuál es el testimonio que tú das en tu casa? Si tu mujer, si tu marido, si tu hijo, quien sea en tu casa, conoce tu punto débil y saben directamente cómo tú eres, ¿cuánto más Dios, que a través de su Espíritu Santo escudriña los corazones? Por tanto, no nos engañemos. No nos engañemos, hermanos. Todas esas áreas que nos están arrastrando o queriendo arrastrar, préstale atención.
y písala con la palabra de Dios, creyendo en ese Jesús y pidiendo, Dios mío, ayúdame. Me falta la fe, pero también tu determinación. ¿Cuál es tu determinación para cada área, por no decirlo pecado, o como se quiera llamar, que te arrastra y que te desvía de guardar esa salvación tan grande? Cada uno tiene lo de él. Seamos sinceros con nosotros mismos y enfrentemos. Podríamos entrar incluso, llamarlo en la hipocresía, ¿no? Podríamos querer aparentar delante de los demás una buena persona, un buen cristiano. No solo una buena persona, también un buen cristiano. Pero tenemos unas áreas que tenemos que examinar fuertemente. Y Dios quiere en esta mañana que sea transparente con Él. Él está para perdonarte. Él está para ayudarte, para levantarte, no para acusarte, pero sí para decirte, hijo mío, hija mía, tiene que cambiar esta área. Esto contrita al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo que habita en vosotros. El Señor Jesús lo envió para que estar en nosotros y con nosotros. Y cada vez que actuamos conforme a nuestra concupiscencia, conforme a lo del mundo, haciendo nosotros mismos la justicia, contristamos al Espíritu Santo. Y en esta mañana Dios te está llamando a animarte. Reiteramos la palabra, te exhorta a animarte. Y más adelante, cuando vemos ya en el capítulo 18, vemos la parábola de esta mujer, de una viuda y un juez que era injusto. Esta viuda clamaba día y noche delante del juez para que le haga justicia ante su adversario. Y Dios no se está comparando con el juez injusto, sino dice, esta viuda, en resumida, me imagino que casi todos han escuchado la historia de la viuda que buscaba, le pedía al juez que le haga injusticia día y noche, ¿no? Y el juez, llegó un momento que el juez dijo, no le temo ni a Dios ni a los hombres, pero porque esta mujer me perturba tanto, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice, ¿y cuánto, siendo este juez injusto, mira lo que hace con esta mujer, cuánto más nuestro Padre que esté en los cielos hará con nosotros aquellos que le claman día y noche? Y Dios no se está comparando, el Señor Jesús no está comparando a Dios con un hombre que es injusto, no, nada de eso, sino está diciendo la grandeza, la supereminente gracia que Dios tiene para perdonarnos, para escucharnos cuando vamos con un corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza y nos conforta y nos ayuda y seguimos adelante. Adelante, es un caminar, hermano. La vida es un caminar. Y luego más adelante en la parábola el Señor da una serie de advertencias de cómo debemos vivir una vida consagrada a Dios y una vida en santidad, cuidando y guardando esta salvación tan grande que Él conquistó aquel día hace 2000 años. Y esto va referente justo a lo que veníamos hablando antes, de cuidarnos de nosotros mismos, del orgullo, de la vanagloria y de muchas cosas. Aquí habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano.
fariseo era un religioso, era por llamarlo en este tiempo, un cristiano verdadero, un cristiano que hacía y cumplía las normas literales de lo que dice la palabra de Dios. Y este hombre, el fariseo, el que era cristiano, que era, religioso, no cristiano, era religioso, va y se presenta y hace una oración muy elocuente delante de la gente. No dice delante de Dios, delante de la gente. Y empieza a orar, gracias a Dios, porque yo no soy como tal. Yo no soy como aquellos, los del mundo, que roban, matan, cometen delitos y todo eso. Y este hombre confiaba en sí mismo y decía, yo no soy como aquellos, incluso no soy como el publicano, como aquel publicano que cobraba impuestos y lo consideraban un hombre malo, un hombre del mundo, ¿no? Y decía, yo ayuno 2 veces por semana. Yo, decía yo, todo yo. Hermano, cuidado con el yo, que yo hago esto y yo soy esto, yo y yo. Ayúdame a mí, bendíceme a mí y dame, cuidado cuando vamos a entender el Señor, dame, demandando. Y nos descuidamos, podríamos descuidarnos de darle la gloria a Él y darle gracia por esta salvación tan grande que Él ha conquistado y darle gracia por tantas cosas que Él ha hecho en nosotros. Y este hombre, la actitud de él era de vanagloria, de sentirse mejor, más importante, de compararse con otra persona. Mas la actitud del publicano, de aquel en teoría que era el hombre que vivía en la calle, era, Dios mío, soy un pecador, perdóname. No podía ni levantar la cabeza. Mas dice la palabra, dice el Señor Jesús, salió justificado. ¿Por qué? Él no mencionó, solo cuando se refería a él, solo se refería a que era un pecador, que necesita ese Salvador, que necesita ese perdón. Y salió siendo justificado. Sé propicio a mí pecador, dice la palabra. Y entonces, ya para concluir, vemos ya en el versículo 18, donde habla de este joven rico que se presenta ante el Señor y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que es la salvación. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dijo, lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. En este texto obviamente está hablando de que el hombre tenía muchas posesiones, sus posesiones, era un hombre avaricioso y era un hombre rico y idolatraba la riqueza. La tenía en primer lugar antes que a Dios. Y dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. El Señor no le está pidiendo literalmente de que, en ese caso se lo estaba pidiendo a ese personaje en particular, porque ese era su foco, el ídolo, aquello que impedía que ese hombre pusiera a Dios en primer lugar y sea salvado y manteniera su salvación poderosamente. Entonces, el Señor nos pregunta en esta mañana, ¿aún te falta algo? ¿Qué es ese algo que me falta? ¿Qué es ese algo que te falta, amado hermano? Haces todo, haces esto, una serie de cosas que están en los mandamientos de Dios. ¿Qué, te falta algo que tiene que vender? No estamos hablando de vender cosas literalmente, pero tiene algo que ocupa el tiempo
de adoración, el tiempo de comunión con Dios, que te está impidiendo ese tiempo, te falta algo entonces. Vende ese tiempo. Arranca ese tiempo de ti. Dios es el que pone el querer como el hacer, tanto el querer como el hacer. Si le pide a Dios con fe, Él te va a ayudar. Obviamente tú tienes que poner de tu parte. Y dicen, podemos ver que el Señor Jesús no se refería exclusivamente a la riqueza, porque dice en el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando escucharon esto, el Señor Jesús de seguro le decía más cosas que no solo de la riqueza, y le decía a ellos también de otras cosas, porque ahí no eran todos ricos. No eran todos ricos, incluso eran la mayoría pobres, campesinos y cosas. Y dice, ¿quién podrá ser salvo? Y entonces el Señor le responde, para el hombre y la mujer es imposible con su propia fuerza, pero para Dios todo es posible. Así que si tú tienes lo que tú tengas en tu vida que impide guardar esa salvación tan grande que Dios ha conquistado a través de Cristo, cualquier cosa pídele a Dios y véndelo. Véndelo en el sentido de quítalo de ti. Y ya por último dice, entonces dijo en el 28, he aquí nosotros los apóstoles le dijeron, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir, mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. No es en vano, ni gratis, que Dios tiene guardado para aquellos que le aman verdaderamente y dejan todo. Dejan todo. No es que deje literal muchas cosas, sino pero que dejan todo aquello que te quitan de la comunión con Dios, que te quitan de la santidad con Dios, que te quitan de la comunión, de la buena comunión con los hermanos. Todo aquello, nadie se escapa de recibir la corona de la vida eterna si guardamos sus mandamientos, si guardamos esas y cuidamos esa salvación tan grande. Tenemos al Espíritu Santo y a los ángeles que nos van a ayudar en todas nuestras debilidades. Así que en esta mañana, amado hermano, me gustaría que te quede con esta reflexión de que por nada descuide esta salvación tan grande que Cristo ha conquistado en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento donde nos ha permitido hablar de tu salvación, Señor. Padre, gracias. Y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos guardar y cuidar esta salvación tan grande que tú has comprado, ha pagado el precio, Señor, y nos ha traído, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.